Comenzamos esta torta con la manteca a temperatura ambiente, bien blandita. Agregamos el azúcar impalpable tamizada. Primero batimos a velocidad baja hasta que se incorpore todo el azúcar impalpable y luego aumentamos la velocidad. Batiremos hasta que la manteca y el azúcar alcancen una consistencia cremosa y aireada. Mientras tanto, por otro lado, vamos a preparar y tamizar los ingredientes secos. En un tamiz, sobre un bowl, colocamos la harina, el cacao amargo, el polvo de hornear y la sal fina. Tamizamos y mezclamos un poco para homogeneizar. Una vez que alcanzamos la textura cremosa de la manteca, es el momento de seguir. Incorporamos entonces la cucharada de esencia de vainilla e integramos bien. Batimos ligeramente los huevos. Integramos poco a poco para darle tiempo a la manteca a que acepte todo el líquido sin cortar la preparación. Recuerden que los huevos también deben estar a temperatura ambiente. Si agregamos huevos fríos, estos cortarán la preparación. Nos aseguramos que luego de cada adición se haya incorporado por completo antes de una nueva adición. Si te gustó el video, no te olvides de darle like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas cuando suba un nuevo video. Recuerden remover la preparación en el fondo y los costados de la batidora para que el batido sea bien homogéneo. Finalmente, vamos a ir agregando a velocidad baja los secos tamizados, alternando con la leche, que también deberá estar a temperatura ambiente o incluso puede estar un poco tibia. La miga de esta torta quedará tierna y sabrosa a temperatura ambiente. Sin embargo, en la heladera se pondrá mucho más firme, lo cual nos ayudará en el armado de la torta. Luego de la última adición, que siempre debe ser la de ingredientes secos, damos unas vueltas más con la batidora y terminamos de integrar el resto con espátula para no sobrebatir la mezcla. Verán que el batido quedará cremoso y sostenido. Vamos a utilizar un molde de 16 centímetros de diámetro por 8 centímetros de alto. Yo utilicé un aro sin fondo, por lo que le puse un papel aluminio enmantecado en la base y en los costados papel manteca enmantecado también para facilitar el desmolde. Volcamos la preparación y alisamos con una espátula. En este caso yo hice más preparación porque necesitaba un bizcocho de chocolate para otra preparación, pero los ingredientes indicados en esta receta son para el molde de 16 centímetros. Llevamos a horno precalentado a 170 grados durante 50 minutos a 1 hora aproximadamente hasta que lo toquemos por encima y la masa vuelva a su forma original, o bien, al insertar un palillo, que éste salga seco.
Si lo hacen en un molde alto como este, tardará aproximadamente 1 hora. Si van a cocinar las capas por separado en varios moldes, el tiempo será mucho menor. Una vez que sacamos del horno, dejamos enfriar unos 5 minutos y desmoldamos. Luego la cubrimos en film y llevamos a la heladera al menos 4 horas, o puede ser también de un día para el otro, para que se enfríe bien la torta y podamos trabajarla sin problemas en el proceso del armado. Con la torta bien fría, comenzamos a cortar. Para ello, marcamos un corte superficial vertical. Luego, vamos trazando cortes superficiales horizontales perpendiculares al primero, asegurándonos que sean equidistantes y derechos. Extendemos los cortes superficiales a lo largo del contorno de la torta, manteniendo la mano apoyada en la mesa para que esté fija y podamos hacer un corte bien derecho. Una vez que chequeamos que estén bien, profundizamos el corte de cada uno y separamos las capas y las dejamos en una placa. Por otro lado, hacemos un almíbar simple. Agregamos en una ollita azúcar y agua. La llevamos a fuego y una vez que llega a ebullición, apagamos el fuego y dejamos enfriar. Ahora sí, comenzamos con lo más entretenido. Tenemos dulce de leche repostero en una manga. Ponemos un poco de dulce de leche en la base para poder pegar la torta. Mojamos con el almíbar. Ponemos una capa de dulce de leche, bastante abundante. Alisamos con una espátula. Agregamos otra capa y repetimos la secuencia. La última capa la vamos a cortar un poco para eliminar la pancita y la damos vuelta y la colocamos encima de la torta. Mojamos la parte superior con almíbar y colocamos una fina capa de dulce de leche por encima y por los bordes de la torta. Alisamos con una espátula. Y llevamos un par de horitas a la heladera. Para cubrir la torta vamos a utilizar una riquísima ganache batida de chocolate semiamargo que hice en el video anterior. Si quieres ver cómo se hace, te dejo un enlace acá arriba y debajo en la descripción del video. Con la ayuda de una manga colocamos ganache por los bordes y encima de la torta. Alisamos con espátula para emparejar bien los bordes y que quede bien prolijo. Con otra manga con pico rizado vamos a hacer la decoración superior. Esta vez elegí hacer un zigzag utilizando el mismo movimiento del punto gel.
Presionamos aproximadamente 1 centímetro de la superficie de la torta y llevamos el pico hacia abajo y movemos hacia atrás aliviando la presión. El segundo lo hacemos cruzando la cola del primero y así continuamos hasta terminar. Para el borde de la base, utilizamos solamente el movimiento de gel simple. Para una decoración extra, me pareció lindo utilizar unas almendras bañadas en chocolate. Y acá está nuestra torta de chocolate rellena con 3 capas mortales de dulce de leche y revestida con ganache batida de chocolate semiamargo. Una locura. Esta torta es para comerla a temperatura ambiente, para poder saborear mejor la textura tanto de la torta como de la ganache. Se puede dejar fuera de la heladera tranquilamente en climas cálidos. Ideal para cumpleaños donde podemos dejar la torta exhibida sin refrigeración. Podés frizarla sin problemas. Esta torta es una torta tipo budín que queda firme y resistente para poder decorarla con fondant, ganache, crema de manteca o lo que más prefieras. Espero les guste y la prueben en sus casas. Si te gustó el video, dale a like. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a mi canal para seguir aprendiendo pastelería y viendo nuevas recetas. No te olvides de activar las notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. Podés formar parte de nuestra comunidad y seguirme en mis redes sociales en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.